¿El astillero Río Santiago está en condiciones de fabricar barcazas? Uno imagina que sí. El astillero Río Santiago está en condiciones y los astilleros que cerraron en la Argentina pueden reabrir y reconvertirse para construir barcazas. Los talleres metalúrgicos que estén cercanos a toda nuestra ribera también podrían fabricar barcazas. No es una embarcación compleja y, como nos decía Martina Yerbe, permitiría incluso abaratar hasta costos no solo de alimentos de exportación, sino, pienso yo, o de alimentos de consumo. Digo, el transporte, dijiste Misiones, decimos yerba mate, o sea, podría venir la yerba mate en barcazas para... Por supuesto. Por ejemplo, no sé, por ahí estoy diciendo una... De hecho, viaja. Te pediría si nos podés repetir, porque es impactante la diferencia en la injerencia del costo por tonelada de las materias primas respecto de su transporte en camión, en tren, o en barco o en barcaza, Martín. Sí, repetimos. Si nosotros tenemos que hacer un flete de 1000 kilómetros a valor 10 en camión, estaríamos en un costo de 10.000. Si lo hiciéramos, ese mismo trayecto en ferrocarril, a 7 unidades sería 7.000. Si fuera en barcaza, estaríamos en un costo de 1.000 frente a un costo de 10.000. 1 a 10. 1 a 10 es la relación en mercados estabilizados, no en la deformidad en la que se encuentra hoy la Argentina, donde más del 95% de las cargas interiores del país se realizan por camión. Hay que cortarle las uñas a los camiones. Yo no querría irme de tema, pero como también nos gusta entender el presente desde la historia, y tratamos ahí siempre con el aporte del profesor Barcelona, ¿no? De entender dónde estamos parados, entendiendo de dónde venimos, ¿no? Pero uno no puede evitar pensar en aquel general de la CIA, el compañero Larkin, que allá durante el gobierno de Frondizi fue destacado en nuestro país en los años 60 para destruir la red ferroviaria y imponer el transporte por ruta, asfalto y neumáticos también. Sí, es así. El general Larkin, Thomas Larkin, invitado por Frondizi en la década del 60, llega a la Argentina y de un plumazo clausuran 10.000 kilómetros de vía férrea, cuando la totalidad de la vía férrea utilizable en ese momento era de 40.000 aproximadamente. O sea, de un hachazo sacan el 25% de la vía férrea que estaba operativa. Esto tenía que ver con, luego de la fusiladora en 1955, la destrucción del complejo productivo y los resortes estratégicos que la Argentina sí controlaba hasta el momento. La Argentina controlaba el comercio exterior a través del IAPI. Nadie le vendía al extranjero por cuenta propia. ¿Qué carajo es esto de que la sociedad rural ande intercambiando con potencias extranjeras? Todo pasaba por el Estado y era el Estado el que fijaba los precios, y al pequeño productor, que en vez de como ahora que anda forreando, plegado a la geopolítica de Monsanto y a la sociedad rural, le daba precio sostén y le mantenía, aunque la cosecha se perdiera, se la mantenía paga porque lo necesitaba para ocupar el territorio y con una política de desconcentración de la tierra. Larkin cierra el ferrocarril para introducir además las industrias automotrices que desembarcan en la década del 60 en la Argentina. La General Motors, la Ford, la Mercedes-Benz. Entonces, se pasa al modo carretero, y el modo carretero desde el 60 hasta el día de la fecha empieza a crecer desmesuradamente. El camión es necesario. Nosotros también acá tenemos a los compañeros del Foro Carretero, Atilio López, a los del Foro Ferroviario, Scalabrini Ortiz, y al Foro Aeronáutico, Francisco de Arteaga. En el caso de los carreteros, tenemos a la presidenta acá, Dolores Torcianti, nos puede explicar la importancia del camión, porque siempre está primero y al final de cada transacción, de cada viaje, y que su importancia, si pensamos lo que pasó en el 2008 con la 125 y hoy con el desabastecimiento de trigo, qué distinto que sería el país si el Estado argentino tuviera una flota 100% estatal, impenetrable a capital privado, por lo cual
ni los sindicatos, ni las cámaras empresarias nos puedan tomar de rehén y hacernos sufrir la carestía con el aumento de precios que ellos mismos inducen. Muy distinto sería que el Estado llegue a todas partes con su propia flota de camiones, abasteciendo al pueblo argentino de los alimentos. Estamos dialogando con Martín Ayerbi y una nutrida delegación del Foro Popular del Transporte Eva Perón. Le damos la bienvenida a Gabriela Díaz Galán, que integra el Foro Ferroviario Raúl Scalabrini Ortiz. Buenas tardes, Buenas bienvenida. tardes. Bueno, ¿qué proyectos consideran ustedes que son los principales? Porque digo, la cuestión ferroviaria está muy en el tapete, incluso con algunas medidas que se toman desde el Poder Ejecutivo Nacional, como la recuperación de algunos ramales, el Belgrano Carga, si no recuerdo mal, el otro ramal que pertenece, bueno, el trencito del Tren de la Costa, pero algunos ramales que estaban concesionados a empresas extranjeras y que, claro. Digo, ¿cuál es la visión que tienen ustedes sobre la actualidad ferroviaria de nuestro país, Gabriela? Y bueno, esto del Belgrano Carga, sumado a lo de ALL, que es la segunda empresa de cargas que estatizaron. Que tenía una concesión, ALL, claro, ¿no? Sí, tenía una concesión desde el 90, supuestamente hasta el 2023 tenían una concesión. Y tienen un ramal de Buenos Aires hasta Misiones y otro desde Buenos Aires hasta Mendoza. Son alrededor de 7.000 kilómetros de vía que se estaban utilizando nada más que unos 4.000 en total. Y ¿está el Estado argentino desde la perspectiva del Foro Ferroviario Scalabrini Ortiz? ¿Está el Estado argentino en condiciones de recuperar el control total sobre los ferrocarriles como alguna vez fue, o es una utopía que queda acotada a ciertos sectores nostálgicos de la militancia? No, sí, estamos en condiciones de recuperar los trenes. Es más, hoy en día el Estado está subsidiando los trenes y él está dando plata a empresas privadas para que toda esa plata desaparezca, porque tampoco hacen un mantenimiento de las vías, así que estamos en condiciones de recuperarlo, además de restablecer lo que es el sistema ferroviario de cargas, que eso sería lo que aguantaría el sistema de pasajeros también. Como decían anteriormente, el 95% de las cargas se están transportando por camión, y un ejemplo importante de esto es lo que genera ALL, que además de tener una empresa de trenes, tiene su propia flota de camiones, que eso es lo que hace que deprima Vamos, paren. Todo. A ver, vamos de vuelta. Estamos dialogando con Gabriela Díaz Galán, ella integra el Foro Ferroviario Scalabrini Ortiz, de la Federación Popular del Transporte Argentino Eva Perón, y nos acaba de contar que la empresa ALL, que tenía la concesión del Belgrano Cargas, tenía una flota de camiones, tiene una flota de 1.000 camiones. Ops. Es parecido a lo de Sirigliano con el Sarmiento y el Plaza. Claro. Mirá vos, qué bárbaro. Así no iba a andar nunca. Claro. Bueno, hay que ponerle un poco de humor, ¿no? Porque es algo tan... Sí, no hay que suicidarse. Sí, es algo... No pensamos suicidarnos. No, vamos a pelear y vamos a ganar. No, estamos planos. Bueno, está el Estado argentino en condiciones de retomar el control de la operación de los ferrocarriles. Te quiero hacer otra pregunta, si te queda algo por desarrollar de donde venías, pero no me la quiero olvidar. Cuando uno lee una noticia que dice, llegaron al país los nuevos vagones que se van a incorporar para el tren Sarmiento, por ejemplo, ¿eso es una buena noticia? No es una buena noticia. ¿No es una buena noticia? No, porque estamos... Pero hay que cambiar los vagones. Claro, pero los tenemos que fabricar nosotros, porque estamos gastando plata y encima estamos perdiendo puestos de trabajo. Acá estamos en condiciones de fabricar también los vagones, las locomotoras, por ejemplo... Pero ¿no se dice que destruyeron todo, que se robaron hasta los tornillos de lo que alguna vez fueron nuestros gloriosos talleres ferroviarios? Claro, eso pasó, durante las privatizaciones, como sabemos, pero todavía, por ejemplo, el astillero Río Santiago también está en condiciones de seguir fabricando locomotoras. Todavía están parte de lo que se concesionó a ALL,
tenía una serie de locomotoras Hafne Cockerill que fueron fabricadas en el astillero Río Santiago. Y entonces podemos seguir con eso. Es como esta Argentina latente que tenemos, de que podemos seguir fabricando tanto trenes como aviones, como buques, como venimos diciendo. Entonces cuando nos dicen que traen 300 vagones de afuera, es tristeza, ira, y nada, hay que poner los puntos sobre las i, digamos. Es lo que hay que hacer.